Diplomado en Nutriología Médica, Soporte Nutricional, Alimentación Enteral y Alimentación Parenteral, Nutrition Care Process Certification, Instituto Mexicano de Nutriología Clínica AC. Contenido: Introducción, Evaluación de nutrición para la indicación de soporte nutricional, alimentación enteral y alimentación parenteral. Introducción. Cuando existen condiciones en las que un paciente no puede obtener sus requerimientos de energía ni de nutrimentos por vía oral, debe considerarse la indicación de soporte nutricional. Este tiene el objetivo de promover la reducción o eliminación de signos y síntomas de enfermedad y la resolución o mejora de diagnósticos de nutrición identificados. El soporte nutricional se divide en alimentación enteral y alimentación parenteral. La alimentación enteral consiste en administrar los nutrimentos directamente en el tracto gastrointestinal mediante una sonda, mientras que la alimentación por vía parenteral es aquella en la que los nutrimentos se administran por vía intravenosa a través de venas periféricas o centrales. Para determinar si un paciente requiere soporte nutricional, debe realizarse una evaluación de nutrición. Evaluación de nutrición para la indicación de soporte nutricional. Descripción. La evaluación de nutrición debe considerar el historial relacionado con la alimentación y la nutrición del paciente, que incluye el consumo de energía, macronutrimentos y micronutrimentos, la ingestión de alimentos y bebidas, y antecedentes de nutrición enteral y parenteral. Mediciones antropométricas como estatura, peso y variaciones en el peso. Datos bioquímicos y otras pruebas y procedimientos médicos como los perfiles gastrointestinal, endocrino, inflamatorio, lipídico, de proteínas, renal y de electrolitos. Hallazgos físicos relacionados con la nutrición, como el estado del sistema digestivo desde la boca hasta el recto, el aspecto de la piel, signos vitales y el aspecto general del paciente. Y el historial del paciente, que incluye datos personales, el historial médico con orientación a la nutrición del paciente, antecedentes familiares, tratamientos, terapias y su historial social. Función gastrointestinal. Durante la evaluación se debe poner especial atención en la función gastrointestinal del paciente para determinar cuál vía de alimentación es la más factible. Para poder administrar alimentación por vía enteral, es necesario que exista una función mínima para que la digestión y la absorción de nutrimentos se lleven a cabo, y en este caso se puede comenzar a administrar este tipo de alimentación a partir de las 24 a 48 horas después de la lesión o de su ingreso. Alimentación enteral. Indicaciones y contraindicaciones. Los beneficios de la alimentación enteral en relación con la alimentación parenteral incluyen un costo más económico, el mantenimiento de integridad intestinal y la reducción del riesgo de sepsis, entre otras. En comparación con la vía parenteral, la vía enteral siempre es mejor opción. La alimentación enteral puede estar indicada en las siguientes condiciones: disfagia, desnutrición que impide realizar una ingestión oral adecuada, ventilación mecánica, historia crónica de mala ingestión oral, pacientes críticamente enfermos, como aquellos con trauma y quemaduras mayores, y cirugías, por ejemplo, de cabeza y de cuello. La alimentación enteral está contraindicada cuando el tracto gastrointestinal no es funcional o es inaccesible o está severamente comprometido. Por ejemplo, en el caso de síndrome de intestino corto severo, es decir, menos de 100 centímetros de intestino delgado, vómitos y o diarrea intratables, isquemia gastrointestinal,
obstrucción intestinal, peritonitis, hilo paralítico o fístula gastrointestinal. Estimación de las necesidades de fluidos. Además de cuidar la ingestión de energía y nutrimentos del paciente, también necesitamos vigilar el consumo de líquidos. Para evitar deshidratación o sobrehidratación y sus complicaciones, existen varios métodos para estimar las necesidades de fluidos. Por ejemplo, existe el método Holiday Cigar. Este consiste en administrar 100 ml por kilogramo para los primeros 10 kilogramos, 50 ml por kilogramo para los siguientes 11 a 20 kilogramos y 20 ml por kilogramo para cada kilogramo arriba de 20 kilogramos. También se puede considerar la cantidad diaria recomendada, que es 1 ml por cada kilocaloría de consumo, o las recomendaciones por grupo de edad. Por ejemplo, para 65 años o más se recomiendan 30 ml por kilogramo. Otros factores a considerar son la fiebre, ya que los requerimientos de líquidos aumentan 12.5% por cada grado Celsius por encima de lo normal, o la cicatrización de heridas. Prescripción de nutrición. Es importante que al prescribir el soporte de nutrición enteral se especifiquen la cantidad y el horario de administración, el volumen, la frecuencia y el tipo de flujo, la cantidad de nutrimentos en la fórmula y otras recomendaciones. Por ejemplo, enjuagar con 20 a 30 ml de agua estéril cada 4 horas y 20 a 30 ml después de revisar los volúmenes residuales. Y enjuagar con 5 ml de agua entre cada medicamento y con 10 a 30 ml de agua antes y después de la administración de los medicamentos. Estos datos deben registrarse para poder llevar un control, ya que si existe algún problema, puede identificarse el origen de manera rápida. Acceso enteral. Los tipos de sonda de la alimentación enteral se identifican de acuerdo a su punto de acceso y su punto final. Por ejemplo, si se ingresa desde la boca y termina en el estómago, se le llama orogástrica. El acceso que se utiliza depende del tiempo en que se administre la alimentación enteral. Si es un plazo corto, de menos de 4 semanas, se utiliza un acceso nasal u oral. Para periodos más largos, deberá utilizarse un acceso gástrico o intestinal percutáneo. Fórmulas enterales. Antes de utilizar cualquier fórmula, debemos evaluar muy bien al paciente para poder saber cuál es la indicada de acuerdo a sus necesidades y si es que requiere restricción de líquidos o adición de fibra. Existen 3 tipos de fórmulas enterales: la fórmula enteral estándar, las fórmulas elementales y las fórmulas de especialidad. La fórmula enteral estándar contiene proteínas intactas del 10 al 25%, hidratos de carbono del 30 al 60% y lípidos del 10 al 45%. Las fórmulas elementales se recomiendan a pacientes que tienen problemas con su digestión, ya que proporcionan los nutrimentos de manera hidrolizada. Por último, las fórmulas enterales de especialidad son aquellas que van dirigidas a cierta patología, como por ejemplo diabetes mellitus, enfermedad renal, EPOC, entre otras. Iniciación y avance. En la mayoría de los casos, si se realiza un monitoreo adecuado de complicaciones metabólicas y sistémicas, la alimentación enteral puede avanzar a los niveles objetivo en 24 a 48 horas.
Por lo general, cuando el paciente se encuentra hospitalizado, se realiza alguno de los siguientes métodos de administración enteral: alimentación asistida por bomba, alimentación con bolo y alimentación intermitente. Las alimentaciones asistidas por bomba se usan comúnmente en pacientes críticos. Se administra una tasa específica durante un número determinado de horas. Por ejemplo, la bomba puede funcionar todo el día con un suministro continuo o puede funcionar durante 12 horas para una alimentación enteral nocturna. También se necesita una bomba para administrar la fórmula a través de tubos de alimentación muy pequeños. La alimentación con bolo proporciona una alimentación con una jeringa muy lentamente en el tubo de alimentación. Esto tarda 10 minutos aproximadamente, varias veces al día. La alimentación intermitente se administra con o sin bomba. La fórmula, en volúmenes de 240 a 720 mililitros, se administra a lo largo de 20 a 60 minutos, de 4 a 6 veces al día. Otras estrategias de intervención y monitoreo. Consulta de nutrición. Antes de que el paciente sea dado de alta, se debe dar educación de nutrición y explicar y resolver cualquier duda respecto a su alimentación. Coordinación del cuidado de nutrición. También se debe trabajar en conjunto con los especialistas que seguirán tratando al paciente, ya sea a corto o a largo plazo, para que el paciente lleve un buen progreso. Complicaciones. Complicación gastrointestinal. La complicación más común de la nutrición enteral es la diarrea, pero antes de sospechar de la fórmula, deben considerarse los medicamentos, infecciones, sobrecrecimiento bacteriano u otras condiciones que predisponen la diarrea. Complicación de nutrimentos. Otras complicaciones que se pueden presentar son hipoglucemias o hiperglucemias, hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia. Alimentación parenteral. Indicaciones. La alimentación parenteral puede estar indicada en caso de síndrome de intestino corto severo, ilio paralítico, isquemia mesentérica, obstrucción del intestino delgado, fístula gastrointestinal o incapacidad de cumplir con las necesidades de energía después de 7 a 10 días de alimentación enteral. Es sumamente importante que antes de iniciar la alimentación endovenosa se optimice el estado de los fluidos y de glicemia. Acceso parenteral. El acceso parenteral puede ser periférico o central. Para saber cuál es la mejor ruta, se consideran varios factores, como el acceso disponible, que muchas veces depende de la situación, la duración del soporte parenteral y la osmolaridad de la alimentación endovenosa. Los catéteres periféricos acceden a los vasos periféricos y se encuentran entre los más sencillos de colocar a corto plazo. Los catéteres venosos centrales se utilizan para plazos mayores. Estos acceden a las venas grandes y su punta distal llega a la vena cava distal o a la aurícula derecha. Cuando la osmolaridad de la fórmula endovenosa es menor a 900 miliosmoles por litro, se utiliza el acceso periférico. De otra manera, se utiliza el acceso central. Fórmula parenteral. La composición de la alimentación endovenosa es una mezcla de macronutrimentos y micronutrimentos. También puede, dependiendo de las circunstancias, administrarse los lípidos por separado. La dextrosa tiene una densidad de energía de 3.4 kilocalorías por gramo y en adultos se necesitan de 10 a 125 gramos al día para suprimir la gluconeogénesis hepática. Los aminoácidos que se proporcionan en la alimentación parenteral son cristalinos
y aportan 4 kilocalorías por gramo. Y la emulsión lipídica intravenosa en una concentración de 10% aporta 11 kilocalorías por gramo y 10 kilocalorías por gramo en concentraciones del 20 al 30%. Los electrolitos, las vitaminas y los minerales traza deben administrarse conforme las necesidades del paciente. Iniciación y avance. La alimentación parenteral no debe iniciarse con carácter urgente. Los niveles de fluidos, electrolitos y glucosa deben optimizarse antes de iniciar con la alimentación parenteral. Durante las primeras 24 horas se recomienda administrar una carga máxima de 150 a 200 gramos de dextrosa y no más de 100 a 150 gramos para personas con hiperglucemia o diabetes. Dado que la proteína proporciona consecuencias metabólicas mínimas, se puede proporcionar hasta 60 o 70 gramos por litro el primer día. Las cantidades objetivo para pacientes adultos se deberán alcanzar dentro de las primeras 72 a 96 horas posteriores al inicio de la nutrición parenteral. Las emulsiones lipídicas intravenosas se administran según las necesidades del paciente. Los médicos deben reevaluar el estado del paciente después de la administración inicial de nutrición parenteral para determinar el curso del tratamiento. Otras estrategias de monitoreo y evaluación. Antes de que el paciente se vaya de alta, se debe explicar perfectamente el plan de nutrición y las próximas citas de monitoreo, tanto a corto como a largo plazo. Es importante verificar si existe sangrado por el punto de acceso y revisar constantemente los resultados de sus análisis de laboratorio para cerciorarnos de que no exista ninguna complicación. Complicaciones. Trastornos hepatobiliares. Por lo general, los pacientes con alimentación endovenosa, cual sea su enfermedad, pueden presentar trastornos hepatobiliares. Estos trastornos pueden aparecer con o sin síntomas, pero se detectan por alteraciones, sobre todo en análisis de laboratorio. Por ejemplo, la esteatosis puede detectarse por aumento de aminotransferasa sérica. La colistasis puede evidenciarse por elevación de bilirrubina conjugada y los cálculos de la vesícula biliar por falta de actividad intestinal y de colecistocinina para promover la contracción vesicular. Enfermedades metabólicas óseas. Después del uso de nutrición parenteral por un periodo largo, pueden presentarse enfermedades metabólicas óseas, como la osteoporosis o la osteomalacia. La prevención y el tratamiento son multifactoriales e incluyen realizar ajustes en la alimentación parenteral, como evitar las cantidades de proteínas y sodio excesivas, administrar la cantidad adecuada de calcio, corregir la acidosis metabólica, mantener la ingestión adecuada de magnesio y cobre, y revisar que el aluminio incluido de algunas mezclas de alimentación endovenosa no supere los 25 microgramos por litro. Además, se recomienda realizar ejercicio con pesas cuando sea posible y no fumar. Complicaciones de nutrimentos. Una complicación que se puede presentar es el síndrome de realimentación. Por eso se debe asegurar que el paciente no tenga alteraciones en fósforo, calcio y magnesio. Debemos conocer que los pacientes con mayor riesgo de tener síndrome de realimentación son los pacientes con cáncer, abuso de alcohol, cirugía reciente, trastorno de alimentación, desnutrición y pérdida de peso significativa.